22 de junio de 1941. Winston Churchill despertó en Chequers, la residencia campestre del primer ministro, para encontrar a su secretario privado de pie junto a su cama. Las noticias fueron breves, entregadas en los tonos cortantes de un hombre que sabía que estaba interrumpiendo el sueño de su amo con información que remodelaría la guerra. Fuerzas alemanas habían cruzado la frontera soviética 3 horas antes. Cientos de miles de tropas estaban vertiendo hacia el este a lo largo de un frente que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. Churchill se sentó. La historia de Churchill con el comunismo. Durante 23 años desde que la revolución bolchevique había convulsionado Rusia, había estado entre los enemigos más vocales del comunismo en Gran Bretaña. Había abogado por intervención militar contra el régimen de Lenin. Había llamado al sistema soviético una plaga, una tiranía, una amenaza a la civilización misma. Había pasado décadas advirtiendo a cualquiera que escuchara que el bolchevismo representaba un peligro existencial para el mundo occidental. Y ahora Adolf Hitler, el único hombre que Churchill odiaba más que Stalin, había invadido la Unión Soviética. La decisión. El secretario privado esperó, observando el rostro del primer ministro. La respuesta de Churchill definiría la posición de Gran Bretaña. Determinaría si la nación insular, resistiendo sola contra la Alemania nazi por más de un año, ganaría el más improbable de los aliados, o si la oposición de toda la vida de Churchill al comunismo le impediría abrazar el régimen de Stalin incluso mientras se enfrentaba a destrucción. Churchill empujó las cobijas y alcanzó su bata. «Dile a la BBC», dijo, su voz todavía ronca de sueño, «que transmitiré a las 9 esta noche». Tenía menos de 12 horas para decidir cómo responder al desarrollo militar más consecuente desde la caída de Francia. 12 horas para reconciliar sus principios con necesidad estratégica. 12 horas para elaborar un mensaje que explicaría al pueblo británico por qué su primer ministro, que había pasado décadas denunciando tiranía soviética, estaba a punto de ofrecer a esa tiranía el apoyo completo de Gran Bretaña. La mañana de Hitler. La mañana del 22 de junio había comenzado para Adolf Hitler con confianza rayando en certeza. Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, representaba la culminación de su visión ideológica. El pacto nazi-soviético de 1939 había sido, en la mente de Hitler, nada más que una conveniencia temporal, una manera de asegurar su frontera oriental mientras lidiaba con Francia y Gran Bretaña. Ahora, con Europa Occidental bajo control alemán, podía dirigirse a su objetivo verdadero, la destrucción del bolchevismo y la conquista de espacio vital en el este. Las fuerzas. Las fuerzas que Hitler había reunido eran asombrosas. Más de 3 millones de tropas alemanas organizadas en 3 grupos de ejército masivos, más de 3.000 tanques, 2.500 aviones, 600.000 vehículos. Era la fuerza de invasión más grande en la historia humana, dirigida a una nación que Hitler y sus generales creían colapsaría en semanas. El plan alemán era elegante en su simplicidad. Grupo de Ejército Norte conduciría hacia Leningrado. Grupo de Ejército Centro aplastaría hacia Moscú. Grupo de Ejército Sur se apoderaría de Ucrania y su riqueza agrícola e industrial. El Ejército Rojo, debilitado por las purgas de Stalin y atrapado por sorpresa a pesar de numerosas advertencias, sería cercado y destruido en una serie de batallas masivas cerca de la frontera. La Unión Soviética, esa vasta prisión de naciones como Hitler la veía, dejaría de existir. 3:15 de la mañana. A las 3:15 de esa mañana, la invasión había comenzado. Artillería alemana había abierto fuego a lo largo de un frente que se extendía más de 1.800 millas. Minutos después, los tanques habían rodado adelante, seguidos por columnas interminables de infantería. La Luftwaffe había atacado aeródromos soviéticos, atrapando cientos de aviones en el suelo. En horas, divisiones soviéticas enteras estaban rodeadas, sus comunicaciones cortadas, sus comandantes incapaces de captar la escala de la catástrofe desarrollándose alrededor de ellos.
La negación de Stalin en Moscú había inicialmente rechazado creer los informes. Había ignorado cada advertencia sobre la invasión que venía. Inteligencia británica había proporcionado detalles específicos. Sus propios agentes habían enviado mensajes desesperados sobre preparativos alemanes. Incluso un desertor alemán había cruzado las líneas la noche anterior. Proporcionando el tiempo exacto del ataque, Stalin había descartado todo como provocación, como intentos de engañarlo hacia confrontación prematura con Alemania. Ahora, mientras la mañana del 22 de junio avanzaba, la verdad se volvió innegable. La Unión Soviética estaba en guerra y sus fuerzas estaban tambaleándose hacia atrás en caos. Londres. Reuniones de emergencia. En Londres, Churchill pasó la mañana en reuniones de emergencia. Su gabinete se reunió a las 10:00, los miembros llegando a 10 Downing Street, con rostros que reflejaban la gravedad del momento. El secretario de Relaciones Exteriores, Anthony Eden, estaba allí. También estaba el ministro de Trabajo, Ernest Bevin, un sindicalista que había pasado su carrera luchando contra comunismo en el movimiento laboral de Gran Bretaña. Los jefes militares asistieron, mapas ya siendo actualizados con los informes fragmentarios, viniendo del frente oriental. La discusión fue notablemente breve. Nadie sugirió permanecer neutral. Nadie propuso esperar a ver cómo se desarrollaba la invasión. El cálculo estratégico era obvio. Cualquier cosa que debilitara a Alemania fortalecía a Gran Bretaña. Si los ejércitos de Hitler estaban luchando en Rusia, no estaban invadiendo Inglaterra. Si recursos alemanes estaban siendo consumidos en el frente oriental, no estaban siendo usados para bombardear ciudades británicas o hundir barcos británicos. El cálculo político. Pero el cálculo político era más complejo. Churchill sabía que su transmisión esa tarde impactaría a muchos que habían seguido su carrera. El Partido Conservador, que lideraba, incluía muchos anticomunistas feroces. El público británico había sido enseñado por décadas a ver la Unión Soviética como amenaza. Comunidades de clase trabajadora podrían dar bienvenidas a alianza con Rusia, pero votantes de clase media podrían verlo como traición de todo lo que Gran Bretaña representaba. El registro de Churchill, y el propio registro de Churchill, era inequívoco. En 1918, cuando la Primera Guerra Mundial terminó, había estado entre los defensores más vocales de intervención militar contra los bolcheviques. Había llamado al régimen de Lenin un bacilo de plaga, y había presionado por tropas británicas para apoyar las fuerzas rusas blancas en la guerra civil. A lo largo de los años 20 y 30, había advertido repetidamente sobre ambiciones soviéticas. Había opuesto reconocimiento del gobierno soviético. Había denunciado comunismo en discurso tras discurso, artículo tras artículo. Esa mañana, su secretario privado, John Colville, recordaría más tarde el humor de Churchill esa mañana. El primer ministro no estaba en conflicto sobre la decisión misma. La lógica estratégica era férrea, pero estaba pensando cuidadosamente sobre cómo explicarla, cómo enmarcarla de manera que reconociera su oposición pasada al comunismo, mientras dejaba claro por qué este momento era diferente. «Tengo solo un propósito», dijo Churchill a sus colegas esa mañana: la destrucción de Hitler y todo su régimen. No me desdecir de ninguna palabra que he hablado sobre comunismo. Pero todo esto se desvanece ante el espectáculo que ahora se está desarrollando. Preparando la transmisión. Pasó la tarde preparando su transmisión. Churchill no era hombre que hablara improvisadamente en asuntos de importancia. Sus grandes discursos de guerra, los que definirían su legado, eran cuidadosamente elaborados, revisados, practicados. Escribiría un pasaje, lo leería en voz alta para escuchar cómo sonaba, lo revisaría, lo leería de nuevo. Su secretaria mecanografiaría copias limpias mientras trabajaba, las páginas acumulándose mientras las horas pasaban. El desafío central. El desafío central era el tono. Necesitaba ser claro sobre el apoyo de Gran Bretaña a la Unión Soviética, sin parecer respaldar el comunismo mismo.
Necesitaba explicar por qué esta alianza era necesaria sin parecer abandonar sus principios. Necesitaba reunir al pueblo británico mientras reconocía la extrañeza de la situación, y necesitaba hacerlo de manera que resonara más allá de Gran Bretaña. Los estadounidenses estaban escuchando. El presidente Roosevelt, todavía manteniendo neutralidad oficial pero cada vez más simpático a la causa de Gran Bretaña, estaría prestando mucha atención. También lo harían los gobiernos libres en exilio, los movimientos de resistencia a través de Europa ocupada, las naciones neutrales intentando decidir qué lado prevalecería la línea clave. Mientras las sombras de la tarde se alargaban, Churchill trabajó en el pasaje clave del discurso. Quería algo memorable, algo que capturaría la paradoja del momento. Probó varias versiones, tachando palabras, añadiendo frases, leyéndolas en voz alta para probar su ritmo. Finalmente, lo tuvo, la línea que definiría su respuesta, que sería citada por décadas después, que explicaría en una sola oración cómo podía reconciliar su anticomunismo con su abrazo del régimen de Stalin. Si Hitler invadiera el infierno, haría al menos una referencia favorable al diablo en la Cámara de los Comunes. Era Churchill vintage, ingenioso, provocativo, memorable. Pero bajo el humor había un punto mortalmente serio. El enemigo del enemigo de Gran Bretaña era, por ahora, amigo de Gran Bretaña. Los principios importaban, pero la supervivencia importaba más. La guerra contra la Alemania nazi era la lucha suprema, y cualquiera luchando contra Hitler estaba, temporalmente al menos, del lado correcto. 9 de la noche. La transmisión. A las 9 de esa tarde, Churchill se sentó ante el micrófono de la BBC. La transmisión iría en vivo a través de Gran Bretaña y sería transmitida a oyentes alrededor del mundo. En hogares a través de la isla, familias se reunieron alrededor de sus aparatos inalámbricos. En pubs, la charla vespertina usual se calmó mientras el cantinero subió el volumen. En bases militares y oficinas gubernamentales, en refugios y hospitales, la gente dejó lo que estaba haciendo para escuchar. La voz de Churchill, ese gruñido distintivo que se había convertido en el sonido del desafío británico, llenó las ondas. La apertura. A las 4 de esta mañana comenzó. Hitler atacó e invadió Rusia. Todas sus formalidades usuales de perfidia fueron observadas con técnica escrupulosa. Describió la invasión, la escala, la sorpresa. Habló de las fuerzas alemanas vertiendo a través de la frontera, de los ataques de la Luftwaffe, de las batallas ya rugiendo desde el Ártico hasta el Mar Negro. Sus oyentes podían imaginarlo. Las vastas distancias, los millones de hombres, los tanques y aviones, la transformación súbita de la guerra. La pregunta luego se dirigió a la pregunta que todos hacían. ¿Qué significaba esto para Gran Bretaña? ¿Cuál era la posición de Churchill? El régimen nazi es indistinguible de las peores características del comunismo, dijo, su voz endureciéndose. Está desprovisto de todo tema y principio excepto apetito y dominación racial. Excede todas las formas de maldad humana en la eficiencia de su crueldad y agresión feroz. Nadie ha sido un oponente más consistente del comunismo que yo durante los últimos 25 años. No me desdecir de ninguna palabra que he hablado sobre él. Los oyentes se inclinaron más cerca. Aquí venía, el giro que estaban esperando. Pero todo esto se desvanece. Pero todo esto se desvanece ante el espectáculo que ahora se está desarrollando. El pasado, con sus crímenes, sus locuras y sus tragedias, destella lejos. Veo a los soldados rusos parados en el umbral de su tierra natal, guardando los campos que sus padres han cultivado desde tiempos inmemoriales. Los veo guardando sus hogares donde madres y esposas rezan. Ah, sí, porque hay momentos cuando todos rezan. Por la seguridad de sus seres queridos. El regreso del sostén de la familia, de su campeón, de su protector. Fue un pasaje notable, humanizando al pueblo soviético, mientras cuidadosamente lo distinguía de su gobierno. Churchill no estaba alabando a Stalin o el sistema comunista.
estaba expresando solidaridad con rusos ordinarios enfrentando invasión, con familias, con soldados defendiendo su patria. La imaginería veo las 10.000 aldeas de Rusia, continuó, su voz elevándose, donde los medios de existencia se arrancan tan duramente del suelo, pero donde todavía hay alegrías humanas primordiales, donde doncellas ríen y niños juegan. Veo avanzando sobre todo esto en embestida horrible, la máquina de guerra nazi, con sus oficiales prusianos resonantes, taconeantes, afeminados, sus agentes expertos astutos frescos del sometimiento y amarre de una docena de países. Veo también las masas opacas, entrenadas, dóciles, brutales del soldado uno avanzando como enjambre de langostas arrastrándose. La imaginería era poderosa, casi bíblica. La invasión nazi como plaga, como fuerza de naturaleza, como algo que trascendía política e ideología. Contra tal enemigo, los cálculos cambiaban. Contra tal enemigo, viejas animosidades tenían que dejarse de lado. El enemigo veo los bombarderos y cazas alemanes en el cielo, continuó Churchill, todavía dolidos por muchas palizas británicas, encantados de encontrar lo que creen es presa más fácil y segura. Detrás de todo este resplandor, detrás de toda esta tormenta, veo ese pequeño grupo de hombres villanos que planean, organizan y lanzan esta catarata de horrores sobre la humanidad. La declaración luego vino la declaración, el compromiso que remodelaría la guerra. Cualquier hombre o Estado que luche contra el nazismo tendrá nuestra ayuda. Cualquier hombre o Estado que marche con Hitler es nuestro enemigo. Esto se aplica no solo a estados organizados, sino a todos los representantes de esa vil raza de Quislings que se hacen herramientas y agentes del régimen nazi contra sus compatriotas y las tierras de su nacimiento. Hizo pausa, dejando que las palabras se hundieran. Se sigue, por lo tanto, que daremos cualquier ayuda que podamos a Rusia y al pueblo ruso. Apelaremos a todos nuestros amigos y aliados en cada parte del mundo a tomar el mismo curso y perseguirlo, como lo haremos nosotros, fiel y firmemente hasta el final. El compromiso era inequívoco. Gran Bretaña apoyaría a la Unión Soviética, no porque Churchill había cambiado de opinión sobre comunismo, no porque de repente confiara en Stalin, sino porque Hitler era el mal mayor, la amenaza inmediata, el enemigo que tenía que ser derrotado antes que todas las demás consideraciones. Tenemos solo un objetivo y un único propósito irrevocable, declaró Churchill, su voz llenándose con la energía desafiante que había sostenido a Gran Bretaña a través de sus horas más oscuras. Estamos resueltos a destruir a Hitler y cada vestigio del régimen nazi. De esto nada nos apartará. Nada. Nunca parlamentaremos. Nunca negociaremos con Hitler o cualquiera de su pandilla. Lo combatiremos por tierra. Lo combatiremos por mar. Lo combatiremos por aire, hasta que, con la ayuda de Dios, hayamos librado la tierra de su sombra y liberado sus pueblos de su yugo. La advertencia. Terminó con advertencia a Hitler, promesa de que invasión de Rusia no salvaría a Alemania de la ira de Gran Bretaña. Cualquier hombre que no esté cegado por prejuicio o infectado por propaganda nazi, puede ver que los ejércitos y pueblos rusos están haciendo lo máximo para defender su suelo natal, y que el tema comunista ha caído al fondo. Esta no es guerra de clases, sino guerra en la que todo el Imperio Británico y Commonwealth de Naciones está comprometido sin distinción de raza, credo o partido. La reacción, la transmisión duró 20 minutos. Cuando terminó, el silencio en hogares a través de Gran Bretaña dio paso a discusión, a argumento, a reflexión. Algunos oyentes, particularmente aquellos en la izquierda política, estaban eufóricos. La Unión Soviética, que habían admirado a pesar de sus fallas, era ahora aliada de Gran Bretaña a otros, especialmente conservadores que compartían el anticomunismo de Churchill. Estaban perturbados. ¿Cómo podía el primer ministro abrazar el régimen de Stalin, incluso temporalmente? Pero la mayoría entendió. La lógica estratégica era clara. Hitler era el enemigo. Cualquiera luchando contra Hitler estaba ayudando a Gran Bretaña,
Los detalles podían resolverse después de ganar la guerra en Washington. En Washington, el presidente Roosevelt escuchó grabación del discurso. Asintió con aprobación. Churchill había enhebrado la aguja perfectamente, ofreciendo apoyo a los soviéticos sin respaldar comunismo, manteniendo su autoridad moral mientras hacía la elección pragmática. Roosevelt, que ya estaba buscando maneras de apoyar a Gran Bretaña más activamente, vio el discurso como luz verde. Si Churchill podía aliarse con Stalin, América podía apoyar a ambos. En Moscú, Stalin recibió informes de la transmisión de Churchill, con algo acercándose a alivio. Había esperado quizás respuesta más cautelosa de Gran Bretaña. Había temido que los británicos podrían mantenerse al margen, esperando ver si Alemania y la Unión Soviética se destruirían mutuamente. El compromiso inmediato e inequívoco de Churchill de apoyar a Rusia era más de lo que Stalin había esperado. Pero Stalin no era hombre dado a gratitud. Inmediatamente comenzó a presionar por más que palabras. Quería suministros militares, armas, aviones, tanques. Quería que Gran Bretaña abriera segundo frente en Europa para alejar fuerzas alemanas de Rusia. Quería todo lo que Churchill podía proporcionar, y más además, la alianza Churchill. Por su parte, entendió que la alianza sería difícil. Stalin era paranoico, despiadado, imposible de confiar. El sistema soviético era todo lo que Churchill había pasado su vida oponiéndose. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era que millones de tropas alemanas estaban luchando en Rusia en lugar de amenazar Gran Bretaña. Lo que importaba era que el avance aparentemente imparable de Hitler había sido interrumpido, sus fuerzas desviadas, su atención dividida. Los días siguientes. En los días siguientes a la transmisión, Gran Bretaña comenzó a organizar ayuda a la Unión Soviética. Convoyes serían ensamblados, barcos cargados con suministros, rutas planeadas a través de peligrosas aguas árticas para alcanzar puertos rusos. Asesores militares británicos viajarían a Moscú. Inteligencia sería compartida. Coordinación sería intentada, aunque el secretismo de Stalin lo haría enloquecedoramente difícil. Las tensiones. La alianza probaría ser fracciosa, complicada, a menudo frustrante. Stalin haría demandas enormes y ofrecería poca información a cambio. Acusaría a Gran Bretaña de no hacer suficiente, de deliberadamente retrasar el segundo frente, de esperar que Alemania y Rusia se desangraran mutuamente. Churchill encontraría a Stalin casi imposible de tratar. Un hombre cuya sospecha y brutalidad hacían negociaciones agotadoras, pero la alianza aguantaría. A través de todas las tensiones, todos los desacuerdos, toda la desconfianza mutua, Gran Bretaña y la Unión Soviética permanecerían socios en la lucha contra la Alemania nazi. Y cuando América entrara a la guerra 6 meses después, la Gran Alianza de Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos, se convertiría en la fuerza que finalmente derrotaría a Hitler. El legado. La transmisión de Churchill del 22 de junio de 1941 sería recordada como uno de sus discursos más importantes. No por su retórica, aunque eso fue poderoso. No por su elocuencia, aunque fue elocuente. Sino por lo que representaba. La voluntad de dejar de lado ideología por supervivencia, abrazar un aliado improbable contra enemigo mayor, hacer la elección difícil que circunstancias demandaban. Después de la guerra, años después de la guerra, Churchill reflexionaría sobre ese día. La Unión Soviética había sobrevivido la invasión de Hitler, aunque a costo casi más allá de comprensión. Millones de soldados y civiles soviéticos habían muerto. Ciudades enteras habían sido destruidas. El frente oriental se había convertido en Osario, el sitio de las batallas más grandes y sangrientas en historia humana. Pero el Ejército Rojo había aguantado. Había detenido el avance alemán en Moscú, en Stalingrado, en Kursk. Había empujado hacia atrás, lentamente al principio, luego con impulso creciente. Había expulsado a la Wehrmacht de Rusia, de Europa Oriental, todo el camino de regreso a Berlín. La Unión Soviética,
que Hitler había esperado colapsara en semanas, se había convertido en cambio en la fuerza que rompió la espalda del militar alemán. La visión de Churchill nunca cambió. Churchill nunca pretendió gustar de Stalin o aprobar el sistema soviético. Después de la guerra, cuando la Guerra Fría comenzó y el telón de acero descendió sobre Europa, regresaría a sus advertencias sobre expansión comunista. Hablaría de la amenaza soviética con la misma pasión que una vez reservó para la Alemania nazi. Pero el 22 de junio de 1941, había hecho la elección que importaba. Había reconocido que derrotar a Hitler requería dejar de lado otras consideraciones. Había entendido que el enemigo de su enemigo era, por el momento, su amigo. Había visto la imagen más grande y actuado en consecuencia. Si Hitler invadiera el infierno, había dicho, haría al menos una referencia favorable al diablo en la Cámara de los Comunes. Era una broma, una ocurrencia, una línea memorable, pero también era declaración de profunda sabiduría estratégica. En guerra, como en vida, circunstancias a veces demandan elecciones incómodas. Principios importan, pero contexto importa más. La alianza perfecta rara vez está disponible. La elección es a menudo entre opciones malas y peores. Churchill había elegido la opción mala sobre la peor. Se había aliado con la tiranía de Stalin para derrotar la de Hitler. Había aceptado que el mundo era complicado, que pureza moral era un lujo que Gran Bretaña no podía permitirse, que supervivencia requería pragmatismo. Y al hacer esa elección, al transmitirla clara y contundentemente la tarde del 22 de junio, había ayudado a asegurar que la Alemania nazi enfrentaría una coalición demasiado poderosa para derrotar. El camino por delante sería largo, el costo inmenso, el resultado incierto. Pero desde esa tarde en adelante, Hitler estaba luchando en dos frentes. Y eso finalmente sería su ruina. La transmisión duró 20 minutos. La alianza que anunció duraría 4 años. Y el mundo que ayudó a crear, para bien y para mal, definiría el resto del siglo XX. Conclusión. Si esta historia de pragmatismo sobre principio, de sabiduría estratégica ante elecciones imposibles, te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender cómo Churchill reconcilió toda una vida de anticomunismo con la decisión de aliarse con Stalin. Deja un comentario. ¿Tuvo Churchill razón en apoyar inmediatamente a la Unión Soviética? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver, y te veremos en el próximo.